Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su espacio Perspectivas con Gaby Peroso por BPI TV. En esta ocasión me encuentro con Ricardo Trotti, quien es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Cuéntanos un poco, nuevamente el gobierno de Nicolás Maduro comienza a acercar a los medios de comunicación a través de la vía judicial, a través de la vía tecnológica, bloqueando espacios de Internet. Usted que tiene tanta experiencia, y bueno, y esto es una práctica de décadas, ¿por qué en este momento lo hace el gobierno? Bueno, creo que es algo que el gobierno ya viene haciendo desde hace años, pero obviamente la nueva temática política y el fraude electoral y la eternización en el poder de Nicolás Maduro ha llevado a que tenga que tener algunos instrumentos y herramientas especiales para frenar la crítica. Así que el problema nuestro no es lo que ha pasado con lo que ha hecho en contra de la Patilla y el Nacional la última semana cuando bloqueó los sitios de Internet para el resto de los venezolanos, sino lo que pueda venir, porque no creo que vaya a dejar de haber presión internacional en contra del régimen, que se siga desconociendo a las elecciones pasadas y que siga habiendo mayor presión para que haya una recapacitación del régimen o que realmente haya elecciones libres. Ahora, como eso es muy probable que no llegue a pasar, creo que el régimen, tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, por otro lado, que también lo está haciendo, y el ministro de la Información, seguirán tratando de imponer algunas trabas al ejercicio del periodismo libre. Así que estamos atentos, estamos vigilantes y sobre todo tratando de llevar un mensaje a la comunidad internacional para que vean que si falla la libertad de expresión, la libertad de prensa, mucho más va a fallar lo que queda, o lo poquito que queda de democracia en Venezuela. Justamente para hablar de este bloqueo de Internet, la gravedad de este tipo de situaciones, tomando en cuenta que los medios tradicionales, la televisión, los periódicos han cerrado, las televisoras están o en manos directamente del gobierno o de personas que tienen relación con el gobierno. Esa falla, ese blackout informativo para los venezolanos, ustedes que tienen experiencia en otros países, ¿en qué se traduce? ¿Es realmente grave o realmente es algo puntual con algunas páginas web? No, nosotros tratamos esto con la gravedad que tiene el caso. La falta de acceso a la información pública que tiene el público a través de quienes son los que, entre comillas, traducen la realidad para llevarla al público, es un caso sumamente grave y es una de las formas en que se corta siempre el hilo democrático. Es decir, estamos acostumbrados a un gobierno y un régimen que siempre ha creado diferentes autogolpes de Estado, ya sea con el fraude electoral, con la forma en que ha cerrado al Congreso, la forma que lo ha hecho antes, muy especialmente como ha bloqueado a la oposición y también cómo se ha apoderado del Poder Judicial. Todo eso uno lo puede ver que son autogolpes de Estado que el presidente Maduro y antes Chávez lo venía dando en su última época. Esto es mucho más grave porque es parte de ese proceso de comunicación hegemónica que quiere tener el régimen, que en algún momento lo ha exportado, y esto es lo que hace continuamente para que el público no esté informado y sobre todo para crear autocensura. La forma de intimidar a la prensa es censurándola, persiguiéndola en los tribunales como está haciendo, y eso es simplemente para que el resto de la prensa, todavía algo de lo que queda de independencia, pueda ser más dócil y callarse ante el poder del gobierno. Coméntenos un poco la comparación de lo que ocurre actualmente con este bloqueo de Internet en la Patilla y otras regiones. ¿Esto ha ocurrido? ¿Otros regímenes han aplicado esta misma técnica? Sí, ha ocurrido en partes de Argentina, en Ecuador, en la última parte del gobierno de Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa, también en Nicaragua, en Bolivia, partes de Brasil, en algunas provincias de Brasil. Es decir, sigue siendo el tema de cómo bloquear y negar el acceso a las fuentes de información al público, ¿no? Lo que se ha visto en Venezuela es tal vez un poco más gravedad por el clima político que existe, pero también, bueno, en muchos de los países
varios gobiernos mantienen ejércitos de cibermilitantes que son los que bloquean Internet, los que insultan a la gente a través de las cuentas de redes sociales, o como ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, donde el gobierno se apodera de redes sociales o de Twitter fake para crear otras tendencias dentro de la información. Es decir, que esto es parte de lo que se conoce ya como la censura digital en toda América, ¿no? O en partes del mundo. Lo que es necesario es denunciar estas cosas que, aunque parezcan pequeñas, son parte de un todo, que es la censura, y coartar el sentido crítico, coartar a la oposición y coartar al periodismo libre e independiente. Así que esto es parte de ello. Yo creo que hacemos todos muy bien en tratar de denunciar estas cosas que aparentan ser pequeñas, pero que dentro del contexto de libertad de prensa y de expresión son muy graves. Hablemos un poco de eso, el tema de fake news, que bueno, es un tema con lo que ha ocurrido en Estados Unidos muy nombrado, pero es muy distinto en el caso venezolano, porque bueno, tiene una intencionalidad política. La gravedad de que las personas que no tienen acceso a esos medios grandes de alta penetración puedan recibir por WhatsApp una cantidad de noticias que son alarmantes y que bueno, van consumiendo su día a día. ¿Cómo lo ve la Sociedad Interamericana de Prensa, que los ciudadanos estén sometidos todo el tiempo a este cúmulo de mentiras? Bueno, yo creo que vivimos en un clima, en un ambiente de hiperinformación, y que hay gente que no sabe distinguir o tener los criterios necesarios para distinguir lo bueno de lo malo. A todos nos pasa que apenas recibimos algo en las redes sociales, de inmediato, por más que sea una noticia tétrica, grave, difícil, le damos credibilidad, sin haber visto lo que nosotros como periodistas siempre haríamos, es fijarnos en las fuentes, quién lo dice, quién es el autor, si realmente es anónimo o no anónimo el mensaje, etcétera, lo que hace uno en un medio tradicional. Pero bueno, esas son las trampas que tienen estas grandes ventajas de la democratización de la comunicación, y hay cosas que hay que saber cómo educar al público sobre lo que los periodistas, o cómo es nuestra profesión respecto a la cantidad de fuentes, a dar credibilidad a cierto tipo de información por sobre otras. Yo creo que las noticias falsas siempre existieron, y más que todo yo diría que con la realidad virtual, con la inteligencia artificial, va a ser mucho más fácil de crearlas. Así que creo que acá lo que tiene que haber es un compromiso de los medios, de los periodistas y de las plataformas digitales o intermediarios del Internet, para educar al público de lo que puede ser fake news o no fake news. Yo creo que la gente tiene muy acostumbrado en este momento a, por cualquier cosa, a un restaurante, o por cualquier cosa a una película, o a cualquier cosa se le hace un buen review o no review. Yo creo que ahora estamos en una época de que también tenemos que empezar a escribir comentarios sobre las noticias en las que consideramos que somos falsas o no. Yo creo que el público, a partir de ahora, también tiene un deber, una obligación, una responsabilidad de tratar de consumir información que, pese a que puede estar en contra de las opiniones de uno, hay que respetar todo aquello que tiene fuentes, es fidedigna y que tiene cierta credibilidad. Tomando justamente en cuenta este tema de los fake news, vemos que Facebook está lanzando una nueva iniciativa con periodistas reconocidos, ya escogiendo algunos medios. Esto podría ser una de las soluciones, que la persona vea la información en Facebook o en otra red social y pueda verificarla a través de esta vía. ¿Les parece a ustedes interesante esta propuesta? Sí, yo creo que en materia informativa, como en cualquier otro aspecto de la vida, la innovación y la creatividad emergen siempre de una gran oportunidad. Creo que el hecho de haber reconocido un problema grave como fue el de Cambridge Analytics, el tema de los fake news, la trama rusa con el gobierno de Donald Trump, ha traído un nuevo reverdecer de los medios de comunicación tradicionales, del periodismo, de los valores que se deben instaurar en la información, y hace ver que la información no es ninguna cosa mínima. La información es muy válida para nutrir las decisiones de la gente, y cada vez cobra más importancia. Así que lo que Facebook nunca hubiese hecho en otro momento, o Google, de tener sus propios periodistas, creo que contribuye a este clima de libertad de expresión, a este clima de mantener a la gente informada, ¿no? Así que son todas buenas iniciativas, y como dije, forman parte de la iniciativa también de la innovación y la creatividad.
Hablando también de estas grandes empresas, el tema Google en Cuba, hay muchas personas que están muy molestas, aseguran que bueno, un medio tan poderoso pueda hacer algún tipo de negociación o por lo menos pensar reunirse con el régimen de Castro y bueno, y ahora del nuevo presidente, por no decir dictador. Coméntenos un poco qué han analizado ustedes, qué consecuencias podría traer esto para el mundo entero, porque al final es algo de suma importancia. No, la CIP como tal no lo ha analizado, simplemente es algo nuevo que explotó, ya no es el primer intento de Google de acercarse a Cuba, también lo había hecho en su momento cuando apenas se dio el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Raúl Castro y Barack Obama, y ahí hubo, como hay ahora también, algún sacudón para la gente que, como pueden pensar muchos, no debería acercarse a una empresa privada de características como Google, a un régimen que nunca hizo nada por los derechos humanos y mucho menos por tratar de resolver un conflicto político, de apertura política, de mayores libertades. En mi caso personal, yo estaría de acuerdo con esa posición, pero creo que también lo importante acá de Google es pensar no tanto en el gobierno, sino pensar en los ciudadanos cubanos, que el acceso a Internet sea mayor, que puedan cerrar la brecha digital que Cuba tiene para con otros países, que sea mucho más barato de lo que está haciendo y lo que está cobrando en Texas para que una hora o 2 horas en Internet, navegando en Internet, cueste tanto como el salario mínimo de un cubano. Pero creo que, bueno, esto es una nueva forma de ver la realidad. Ojalá que Google pueda ayudar, no al gobierno, pero sí al ciudadano cubano. Ahora, ayudar al ciudadano cubano, pero ayudando al gobierno, el gobierno cubano no ha demostrado nada de poder ayudar a sus propios ciudadanos cuando nos referimos a temas de libertades sociales, individuales, libertades políticas, elecciones libres, etc. ¿No? O sea que creo que esto se reinicia y vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Ahora, ¿cómo podría funcionar ese tema de Internet libre en Cuba? O sea, al final, Cuba podría instalar los equipos, pero siempre habría un bloqueo informativo. Cuba tiene la posibilidad de decirle al cubano, bueno, vas a tener Internet más barato o más horas, pero yo te digo que ver. ¿Eso sería así? ¿Podría hacerse tecnológicamente? Yo creo que sí, que el gobierno cubano eso es a lo que apunta, nunca va a querer, y tampoco lo está haciendo ahora y lo ha demostrado, libertad para que los ciudadanos puedan consumir la información o los mensajes que quieran, siempre está teledirigido y además censurado. Así que eso, por más que haya nuevas tecnologías, si el gobierno no cambia el concepto de la filosofía comunista, la filosofía más capitalista o libertaria, es imposible que pueda suceder. Todas las libertades pueden estar disponibles como ahora, pero no las utilizan o las censuran. Así que creo que acá lo que se necesita es un cambio político en Cuba, no solamente un cambio de ver si van a aceptar censurar o no censurar. Hablando nuevamente del tema Venezuela, el caso El Nacional. Es realmente preocupante ver cómo un constituyentista, Diosdado Cabello, que además es el protagonista de esta demanda, amenaza y dice que cualquier cosa a través de los tribunales él se puede convertir en dueño del Nacional, con una multa. Su visión con respecto a esto, o sea, no solamente la amenaza por los tribunales, sino la amenaza política del segundo al mando del régimen de Nicolás Maduro. No, eso es totalmente descabellado, valga la redundancia con el apellido de Diosdado, ¿verdad? Eso ha sucedido en otros ambientes como, bueno, el de Cuba realmente ha sido un proceso que se han quedado con todos los medios. Rafael Correa, con 40 millones de dólares por difamación que le cobraba al Universo, realmente respondía a tener una técnica muy similar a la que Diosdado Cabello, es decir, Diosdado Cabello no es el único creativo en esos términos, porque ha habido gente también como él, o el propio Montesinos en el gobierno de Fujimori, que a medida que iba sobornando a la gente se iba quedando con los propios medios. Y esto desnuda que puede haber entre los políticos o líderes distintas formas de censura. La de Diosdado Cabello es un poco distinta a la que usó Montesinos, a la que usaba Rafael Correa, pero en definitiva
termina siempre siendo lo mismo. Silenciar totalmente aquel medio que es independiente y libre y opositor para ellos, o lo que Trump en algún momento llama los enemigos del pueblo. Es decir, francamente lo que busca Diosdado Cabello es voltear al nacional para poder no tener oposición ni ningún tipo de periodismo de denuncia. Ahora, creo que es importante explicarle un poco lo grave de lo que sustenta esta demanda al público. O sea, replicaron una información de otro medio de comunicación y a partir de allí viene esa censura. En términos básicos de libertad de expresión, ¿cómo en un país libre este tipo de demandas no procedería? Un poco la explicación más simple para que los ciudadanos vean el nivel de lo que es esta violación. Bueno, simplemente la forma más simple de decirlo es: en un país donde no existe poder judicial independiente y que el poder judicial es un brazo ejecutivo o ejecutor del poder ejecutivo, suelen pasar estas cosas y siempre van a pasar estas cosas. El hecho de que se lo haya declarado responsable por solo el hecho de transmitir una información que no era propia, desde ya eso no ocurre en ningún otro país, porque las leyes privilegian a los intermediarios de que nadie puede ser responsable por lo que otra fuente diga. En Venezuela no es así. En Venezuela no es así porque hay un poder judicial que le hizo caso a Diosdado Cabello para poder ir en contra de estos tres medios de comunicación, ¿no? Entre ellos el Nacional y La Patilla, por haber publicado algo de ABC, de España. Con ese criterio podrían censurar continuamente a todos los medios, porque todos los medios lo único que hacen, o muchas veces lo que hacen, es reproducir material de agencias de noticias que están verificadas, etcétera, etcétera. Así que aquí caemos de nuevo en un Diosdado Cabello que se cree Dios porque tiene el poder judicial que lo apaña. Ahora estamos viendo esta multa y todo este proceso judicial, pero ya esto es un proceso que se remonta a años, que llevó al exilio a dos de las figuras más importantes en medios de comunicación, como es Miguel Enrique Otero y Alberto Rabel. La gravedad también que se esté teniendo esos editores que tenían mucho que aportar al país, e incluso los periodistas de información, de investigación, que ya no pueden ejercer en territorio venezolano. Sí, este es el tema de tener siempre la espada de Damocles: si te portas mal te disciplino. Eso es lo que hace un gobierno autoritario, un gobierno que es dictador, como lo es el gobierno de Nicolás Maduro y todos los funcionarios debajo de él, ¿no? Es decir, acá la idea es justamente disciplinar al que disiente, al que critica, al que quiere ser independiente y trata de denunciar las cosas. Ahora quiero referirme al tema de Estados Unidos específicamente. Hemos visto que desde su campaña electoral el presidente Donald Trump ha venido desmeritando o incluso insultando a periodistas o a medios de comunicación. ¿Cómo debilita esto el tema de la libertad de expresión en un país tan influyente como Estados Unidos? Bueno, totalmente, ¿no? Porque creo que es uno de los problemas graves que tenemos en este momento. Un presidente bastante arrogante, es un volcán realmente, porque a través de los tweets trata de desacreditar, y desacredita no solamente a periodistas, sino a políticos, opositores y lo que fuera. Creo que el grave problema de esto es la mimetización o la imitación que podría surgir en otros lados de otros presidentes que tomaran esta forma, este estilo de conducir. Yo creo que lamentablemente Trump está también irrespetando la institucionalidad de la presidencia de Estados Unidos, no solamente el problema de él en lo personal, ¿no? Así que yo creo que es un problema grave de el desacreditar, el generar discriminación y odio, es restarle credibilidad al periodismo, cuando este país justamente basa todo su esquema político de libertades en lo bueno que ha sido y que es el periodismo investigativo, el periodismo de datos, para hacer de esto una sociedad potente en materia de decisiones. Ahora, hemos visto este estilo muy particular en Latinoamérica y al final ha tenido unas consecuencias graves. O sea, se debilita la libertad de expresión, se debilita la democracia, las instituciones. ¿Cómo comparar esto, a pesar de que, bueno, son izquierdas y derechas, con el tema de Donald Trump? ¿A futuro esto podría tener una consecuencia grave para este país? No creo, porque yo creo que acá hay resortes democráticos muy importantes.
hay un poder judicial y un poder legislativo que operan totalmente independiente del poder ejecutivo, y sobre todo está la primera enmienda, que es prácticamente una figura sagrada dentro de lo que son las libertades sociales e individuales, donde hay una marcada tendencia de las Cortes de siempre apegarse totalmente a la primera enmienda, que obliga a ningún gobierno poder escribir una ley que vaya en detrimento de la libertad de expresión o el acceso del público a la información. Así que esa es, yo diría, el salvavidas que existe en Estados Unidos, y lo de Trump termina siendo una cuestión de forma, de estilo, pero no de fondo. Esa es la gran diferencia cuando teníamos los mismos problemas en un Chávez, en un Maduro, que sabemos que ello puede solamente, el tema de lo que dicen se puede transformar en una acción definitiva, ¿no? Acá no, acá es diferente. Finalmente, hablar un poco del papel de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ustedes han venido evolucionando, antes era prensa escrita tradicional y ahora tienen nuevos retos. Coméntenos un poco lo que han venido conversando en las últimas asambleas y la ayuda que están haciendo para fortalecer la libertad de expresión y también para unir a todos estos medios, ahora digitales también. Siempre decimos, hay problemas de libertad de expresión y libertad de prensa y del periodismo que son tradicionales, y se necesitan los valores tradicionales de siempre y que van a subsistir en el futuro, lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Pero ahora, claro, y eso todo es atemporal, pero hay algunas cuestiones que son temporales, y en eso está la parte digital. Y ahí es donde estamos luchando y trabajando en los grandes desafíos que representa lo digital, es en el tema de la sustentabilidad de los medios, ¿no? Es decir, en el modelo de negocios ha cambiado, el Internet nos ha hecho cambiar, y ahí es donde estamos haciendo bastante hincapié para que pueda haber y seguir habiendo medios libres e independientes que necesitan una razón, un fundamento económico para poder subsistir, y no tengan las presiones ni las tentaciones de buscar dinero en otras áreas, que a veces siempre hay gente que está dispuesta para tratar de morigerar la conversación pública o de terminar censurando los medios de comunicación. ¿Hacia dónde van los medios tradicionales y en general, y también el tema de redes sociales versus medios de comunicación? O sea, al final eso va a la par, ¿cómo lo interpretan? Nosotros interpretamos que toda la parte digital y lo que concierne a redes sociales, uno los puede considerar como un complemento del periodismo. Yo creo que en el caso de Venezuela se ha representado bien del uso del Twitter para salir de la censura, lo propio que han hecho ustedes a través del canal de YouTube, de tratar de no estar en los medios tradicionales, pero buscar otros espacios que hace 10 años no se hubiesen jamás pensado, porque prácticamente YouTube era demasiado nuevo, y ahora son espacios necesarios de información que complementan todo lo que puede estar haciendo o no el periodismo tradicional. Yo creo que ahora se está acabando ya. Por muchos años seguimos hablando de un periodismo tradicional y un periodismo nuevo. Yo creo que en los próximos años esa división o ese hilo finito se está diluyendo, porque es parte de que todos los medios ya son plataformas digitales. No importa si es la televisión, no importa si son los periódicos, las revistas o la radio, los podcasts, etcétera, ¿no? Así que yo creo que nos encaminamos a un mundo de periodismo mucho más globalizado, donde realmente lo que va a sobrevivir y lo que marca la diferencia, como siempre fue, es el contenido, y el contenido de calidad. Y ahí está el periodismo, no importa en qué tipo de plataformas esté. Lo importante es pensar en el periodismo de calidad, pensar en la denuncia, en la fiscalización del poder público y del privado, pensar en el periodismo investigativo, y el resto, la tecnología, son las herramientas. Y ojalá que podamos dilucidar y encontrar el modelo apropiado de negocios para que todo el mundo y el buen periodismo siga haciendo el papel que necesita en una sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y además gracias por todo el respaldo que han dado por más de una década al tema venezolano. Era Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, en su espacio Perspectivas por BPI TV. Nos vemos pronto.